Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi equipo y yo les vamos a exponer acerca del aprendizaje 4, que es identificar los elementos naturales y culturales como símbolos de identidad y protección del ambiente. La siguiente, por favor. Los integrantes somos de la Rosa Rodríguez Emiliano, Fuentes Medina Gentaniel y su servidora García López Michelle Axín. Pues bien, para empezar vamos a definir qué es el ambiente, y el ambiente es el resultado de un conjunto de procesos sociales, culturales, políticos y económicos que genera la sociedad en función de un medio que habita, produce y consume. Esta dinámica está condicionada por una idea de un mundo que guía los intereses de la sociedad, basada en los saberes y comportamientos que legitiman los procesos de desarrollo y la relación entre el ser humano y su hábitat. Es así que se busca comprender las determinantes culturales del ambiente que facilitan o dificultan esta relación. Ok, vamos a empezar viendo qué son la sensación y la percepción, dado que nosotros tenemos que interactuar con nuestro entorno. Para ello, primero voy a empezar a poner un ejemplo para que quede todo muy claro. En 1960, el filósofo John Locke propuso el siguiente experimento. Tenemos tres recipientes con agua. El primero contiene agua fría, el segundo tibia y el tercero caliente. Ponemos una mano en el recipiente de agua fría y la otra en el de agua caliente. Pasando un rato notaremos cómo la diferencia de temperatura entre las dos manos va desapareciendo. Cuando creamos que las dos manos están a la misma temperatura, las ponemos a la vez dentro del recipiente con agua tibia. Aunque no nos podamos creer, parece que el agua del recipiente tiene dos temperaturas, caliente para una mano y fría para la otra. Con esta demostración, Locke razonaba sobre la visión objetiva y subjetiva de la realidad. Las calidades aparentes de los objetos, como la temperatura, no se encuentran en los propios objetos, sino en la mente de las personas que lo perciben. El objeto no está caliente, decía Locke, tan solo posee la capacidad de despertar en nosotros la idea de calor. Si no, no se podría explicar por un mismo objeto puede parecer en el mismo momento frío y caliente. En el fondo, en relación con lo que nos interesa aquí, la distinción clave se encuentra en el hecho de captar una sensación, y en este caso resulta del proceso de adaptación térmica de la piel de la mano y la percepción de la temperatura, calor, frío, que provoca una determinada experiencia ambiental. Esta experiencia parte efectivamente de las sensaciones, pero va más allá, conteniéndose en un proceso más complejo. Ahora bien, mientras las sensaciones es el resultado de las actividades de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos nerviosos procedentes de diferentes órganos sensoriales, la percepción es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de determinados conjuntos de información sensorial. Una vez dicho esto, voy a perfilar más las definiciones. Primero empezaré con qué es la sensación. La sensación es el fenómeno que hace referencia a la manera como nuestros receptores sensoriales y el sistema nervioso presentan físicamente nuestro ambiente externo. Como proceso, los estímulos ambientales generan la excitación de grupos de receptores sensoriales de la misma modalidad que, a través de su conexión con el sistema nervioso central, aporta información al organismo. Ahora, con la percepción. La percepción a partir de la cual se organiza e interpreta la información sensorial en unidades significativas, la percepción ambiental es el resultado del proceso psicológico por el cual las diversas sensaciones se organizan e integran para configurar un cuadro de coherente y significativo del entorno o de una parte de él. Bueno, ahora, el proceso de captación de sensación es relativamente simple y muy automático. Es decir, los receptores sensoriales se activan en función de la presencia o no del estímulo sensorial. Aunque las personas pueden centrar su atención en captar determinadas sensaciones, constantemente estamos procesando mucha información sensorial de la que normalmente somos conscientes. En cambio, en el proceso perceptivo es mucho más activo y complejo desde el punto de vista psicológico. La persona, como ser propositivo, busca y estructura sus percepciones implicando a la vez procesos cognitivos, emocionales, interpretativos y evaluativos que asocian a estas percepciones
Así podríamos decir que mientras en el primer caso la persona capta pasivamente sensaciones, el segundo la persona percibe activamente su entorno. Siguiente, por favor. Para comprender todo esto voy a poner un ejemplo. En base a esta imagen, nosotros podríamos decir que un conjunto de sensaciones que vemos aquí son el color verde y el ocre, texturas rugosas y discontinuas, rumor suave, olores, etc. Pero el resultado no es más que la simple suma de todas estas sensaciones, por lo que percibimos es un bosque, es decir, la unidad de significado. Siguiente. Ahora bien, la calidad ambiental y el riesgo ambiental. La calidad ambiental se puede definir por dos diferencias. Una parte es objetiva y la otra es subjetiva. La parte objetiva está determinada por las ciencias ambientales y por indicadores establecidos. Es así que esta está encargada de organismos y entidades que facilitan los índices de la calidad ambiental, como las cantidades de partículas que existen en la suspensión de la atmósfera, la calidad del agua o el nivel de ruido en una ciudad. Pero la que verdaderamente veremos es la subjetiva, que se basa en las teorías de psicología ambiental, que este es un conjunto de respuestas perceptivas al ambiente que expresan por medio de juicios a favor o en contra sobre determinados aspectos del ambiente. Existen los índices de calidad ambiental, que es una técnica psicológica que recoge las respuestas de la calidad ambiental con respecto al agua, al aire o el ruido o al entorno, así como también las evaluaciones afectivas, que son indicadores que contienen las reacciones emocionales o afectivas ante una cualidad ambiental. La siguiente, por favor. Ahora bien, el riesgo ambiental visto desde esta parte es la percepción de un riesgo. Este involucra probabilidad de determinados riesgos, así como datos cognitivos acerca de la fuente de riesgo, datos espaciotemporales y personales como la experiencia y la motivación. Existen tres factores para que los individuos se den cuenta de que pueden ser víctimas de un riesgo. El primero es el efecto crisis, que es la percepción del desastre es mayor inmediatamente, pero disminuye entre catástrofes. El efecto dique, que subjetivamente se consideran más seguros de lo que realmente están, y el efecto adaptación, donde las personas se acostumbran a vivir con ciertas características y generalmente se emplea un mecanismo de negación. Disminuir el riesgo solo lleva a la disminución de esta noción, pero en caso de que sí se presente un riesgo, se ocurre un desastre. La siguiente. Visto desde la percepción ambiental, existen 4 teorías principales. La más importante y la que veremos más a fondo después es la de Berlín, que es la descripción de las propiedades colectivas. Estas despiertan en una persona una actitud de curiosidad porque provocan algún tipo de conflicto perceptivo que inicia a comparar con otros y con otros estímulos. Tenemos también la del funcionamiento probabilístico de Brunswick, que es la información sensorial que proviene del entorno y que posibilita la percepción ambiental. Nunca tiene una relación perfecta con el entorno real. Él propuso su modelo de lente, que es la imagen que podemos observar, y este es un juicio probabilístico que está en base de una determinada percepción. Tenemos también la perspectiva ecológica de Gibson, que es la percepción del ambiente es más directa, ya que esta no es tan interpretativa para él, y la perspectiva transaccional de Amnes, que se considera uno de los fundadores de la psicología ambiental y contempla la percepción como un diálogo entre las personas y el entorno, más allá de mecanismos de estímulo de respuesta, y esta transacción entre los principios que se sumen, las percepciones y las características ambientales. Ahora vamos a hablar de la percepción estética del ambiente. Desde el momento que decimos que es percepción, entendemos que el valor estético de un paisaje urbano parte de la percepción o experiencia sensible de los objetos observados. Distintos autores como Kuller, Arnhem, Bally, Lynch, Drivent, y Brincialo y Hill afirman que las experiencias estéticas tienen
tiene una integridad, coherencia y unidad de las que hacen resaltar de la experiencia y el flujo de la vida cotidiana. Se dice que una experiencia es intrínsecamente gratificante si deriva de un placer también gratificante, simplemente observando el paisaje. Para Kant, la dimensión de belleza y la singularidad de la experiencia estética adquiere un lugar fundamental en la crítica del juicio, refiriéndose a estas como placer desinteresado. Ello significa que durante la experiencia estética se observa un objeto sin querer adquirirlo, poseerlo, usarlo, consumirlo, en otras palabras, por la utilidad potencial que representa. Afirma que observando el objeto, este produce una experiencia especial y placer simplemente al verlo. También agrega que existe un juicio adherente, es decir, que los objetos pueden agradar porque suponen la satisfacción de alguna necesidad o porque tienen carácter utilitario. La naturaleza de la experiencia estética es inherente a los pensamientos, sentimientos y emociones subjetivas expresadas por un individuo durante el curso de esta experiencia. Mientras otros sentidos también influyen en la percepción y la experiencia del paisaje. La percepción estética se produce principalmente a través de la vista. El paisaje requiere un sujeto que perciba, porque sin percepción no hay paisaje. Su puesta en valor incluye, por un lado, sus cualidades intrínsecas desde un enfoque sensorial. La percepción visual consiste en la apreciación de formas edificadas, ordenadas y significativas que se encuentran en el entorno urbano. La percepción se organiza como sistema estable en la relación de las partes con todo y las partes entre sí, de acuerdo a esquemas o conceptos, y está condicionado por la naturaleza humana, sus valores, objetivos, expectativas y la capacidad sensitiva propia del individuo. Por otro lado, las condiciones del tipo social y cultural en el sentido de la experiencia estética que se tienen del paisaje supone o representa la satisfacción de alguna necesidad. El estudio del paisaje como representación considera la percepción que tienen los habitantes de su propio medio, su mayor o menor identificación con el mismo, las formas de apropiación simbólica del espacio y la adjudicación de un valor estético tiene una connotación espacial y temporal, social, cultural, histórica y ecológica, a la vez que está determinada por la naturaleza de quien observa. Su capacidad de conocimiento, educación, experiencias pasadas, nivel socioeconómico y edad. El valor estético implica determinar los diversos elementos del paisaje urbano que son objeto de tal valor. Ello incluye los contribuidos y no contribuidos naturalmente o no. Del valor estético perceptual habrá de estudiarse cualitativa y cuantitativamente los elementos visuales que configuran el paisaje urbano desde su composición y diseño, buscando articulación de los elementos del paisaje bajo principios de diseño como orden, unidad, balance, proporción, escala, jerarquía, simetría, ritmo, contraste, contexto, detalles, texturas, armonías y belleza. Hasta su parte útil. Luego, esto no es lo único que afecta a esta parte estética. También la afectan lo que son las siguiente presentación. Las propiedades colativas, que es la complejidad o grado de variedad que hace referencia a los componentes que caracterizan el al estímulo. Y esta se divide en diversas variedad de elementos distintos en el estímulo y complejidad estructural o orgánica, multiplicidad en la estructura más que en sus componentes. También tenemos novedad, que también hace referencia a que si contiene características nuevas o previamente no percibidas, incongruencia, que es cierto factor de estimular no ajusta con su contexto, cualidad de sorprender o grado que no confirme nuestras expectativas sobre una situación, ambigüedad o conflicto entre las interrelaciones posibles en el ambiente. Por ejemplo, para forma de unir todo esto, puse esta imagen que pertenece al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, que está en el Estado de México, Morelos y Puebla. Por ejemplo, podemos ver que podríamos decir que una novedad que hay es que a lo mejor es un ángulo nuevo, o que no es algo que usualmente no estamos viendo, no estamos acostumbrados a ver o que rara vez vemos. Por eso nos genera un sentido de novedad, que a la vez podría generarnos un sentido de sorpresa, porque vemos la imponencia del sitio, pero también podría existir, si por ejemplo, si colocara un pueblo, podríamos tener una ambigüedad o conflicto entre las relaciones, porque no sería
se nos haría extraño o poco más bien se nos haría innatural ver unas edificaciones cuadradas con situaciones o contornos orgánicos. Y veríamos complejidad porque hay varios puntos. Por ejemplo, vemos situaciones rocosas, lugares donde hay llanos y lugares donde hay árboles, pero todos mantienen una correlación. Aparte, esto yo lo podría decir de esta forma porque es mi punto de vista, cosa que cuando expliqué, importa mucho el factor del quien observa, porque tiene esto un carácter histórico-social, porque conforme mayor tengamos experiencia van cambiando nuestros gustos. Aparte social, porque nos vemos como nuestro aprendizaje se ve afectado por la sociedad en la que comprendemos. Y esto sería por parte de lo que es comprender todo lo que lleva una estética del paisaje. Siguiente, por favor. Ahora bien, si hablamos de la cognición ambiental, entendemos por ese concepto que el conocimiento, imágenes, información, impresiones y creencias que los individuos tenemos acerca de los aspectos elementales, estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes, ya sean físicos o imaginarios, ambientes sociales, culturales, económicos y políticos. La clave de la conducta, la clave de la conducta humana consiste en llegar a conocer cómo la gente percibe el mundo que lo rodea. Esto es, la manera en que estructura su relación como organismo en el medio natural y en el medio cultural, produciendo así sus representaciones cognitivas. Para entender la cognición ambiental existen dos enfoques posibles. El primero se fija en el proceso y el segundo en los contenidos. Y ahora bien, para entender los ambientes urbanos, son clave los siguientes conceptos. El primero es identidad, que es una imagen eficaz porque se distingue y es reconocible como una entidad separable. Esto es una entidad individual. Después tenemos la estructura, que es la relación especial o pautal del objeto con el observador o el individuo. Por último, tenemos el significado, que debe expresar algo emotivo o práctico para el observador. Esto es que te transmita algo. Además de esos conceptos, tenemos las claves contextuales, que pues bueno, tenemos las sendas, las cuales son conductos que sigue el individuo normalmente, y estas están representadas por calles, senderos, líneas o vías férreas. Los bordes son límites entre dos fases. La ruptura lineal de la continuidad puede ser, como ejemplo, las playas o los cruces de ferrocarril. Estos bordes constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Eh, por otra parte, tenemos a los barrios, que son secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas con un alcance bidimensional, en las que el individuo entra en su seno mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Solo por poner un ejemplo, tenemos el barrio de Tepito, que es uno de los barrios más representativos de la Ciudad de México y que creo que la mayoría de aquí conocemos. Ahora bien, tenemos los nodos, los cuales son puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que se parte o hacia los que se encamina. Puede ser, ante todo, confluencias, sitios de ruptura en el transporte o cruce, y bueno, también pueden ser momentos de paso de una estructura a otra. Por último, tenemos los mojones, los cuales son otro tipo de punto de referencia, solo que en este caso el observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Por ejemplo, se puede tratar de un objeto físico que se define con bastante sencillez. Esto es un edificio, una señal, una tienda o una montaña. Su uso implica la selección de un elemento entre la multitud de posibilidades. Eh, Ahora tenemos a la acción de los sujetos, que pues bueno, permítame, ok. Como hemos visto, el ambiente se define como los contextos en el que el sujeto se puede desarrollar. Eso puede ser la calle, el trabajo o la escuela. Y afectan al conjunto que este individuo, al que ese edificio pertenece. La dirección de cambio, no, perdón, me equivoqué. Ok.
El ambiente afecta el comportamiento de las personas y esto ocurre porque las premisas básicas de este enfoque, las cuales son, ahora sí, que importa tanto los aspectos del espacio construido como las cuestiones relacionadas con los espacios y recursos naturales. El ambiente es tanto físico como social en su interrelación con el comportamiento. No se puede entender el uno sin el otro. Los efectos del ambiente sobre la conducta del sujeto, como aquellos otros producidos por la conducta sobre el ambiente, son bidireccionales y recíprocos. El ambiente social se refiere al espacio personal, la territorialidad, la intimidad, la ecología del grupo pequeño y el comportamiento proambiental. La persona y entorno se definen dinámicamente y se transforman mutuamente a lo largo del tiempo. La unidad de análisis es la persona en el entorno y la estabilidad de cambio coexisten mutuamente. Bueno, estos son los principales conceptos. Además de eso, tenemos otros secundarios como lo pueden ser la dirección del cambio es emergente. Es importante también buscar tanto las fuentes de cambio como la forma que el cambio determinado afecta a otros niveles, creando así nuevas configuraciones entre la persona y el entorno. Además de que se trata de comprender el ambiente tal y como lo experimentan las personas en su vida diaria. Esto, por supuesto, es un enfoque interdisciplinar. Eh, si hablamos de los estresores, perdón, ambientales, son aquellos que tienen un impacto significativo en la salud y bienestar de los seres humanos. Estos pueden ser el ruido, los desechos tóxicos, la presión demográfica, las inundaciones, las sequías, por mencionar algunos más. Este, mm, las personas se adaptan a estos estresores a partir de los siguientes mecanismos. El primero de ellos puede ser activando sus conocimientos, el segundo a través de las normas previamente impuestas, por supuesto. El tercero es desarrollando habilidades y estrategias cognitivo-conductuales. Y por último tenemos que puede ser modificando sus actitudes. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte y aquí están nuestras referencias.